oyentes, por permitirnos el Señor un día más de vida, con salud y con la provisión que siempre necesitamos para nuestra familia y para nuestros hogares. ¿Qué podemos recordarles a nuestros amados radioescuchas de ese periodo apostólico en general? Sí, señor. Que va desde el año 30 más o menos hasta el año 100. Hasta el año 100. Que es con la muerte de Juan. Con la muerte de Juan. Perfecto, se queda claro. Sí, señor. Sí. Y ese periodo prácticamente es un... ¿Cuál es la característica esencial? Es que fue dentro del territorio prácticamente de Jerusalén. Sí, no salieron de ahí. No se expandió. Y sus aldeas cercanas. Realmente no salió de Jerusalén. Es una de las características esenciales, digamos, de ese periodo. Ahora, para precisarnos más ya lo que es el periodo pentecostal, que es un subperiodo del apostólico, recordemos que en ese año, del año 30 al año 35, el emperador era el señor Tiberio César. Tiberio César. Se conoce en la historia siempre como Tiberio. Ese apellido o ese título César, sí, realmente era a la potestad que tenía él como sumo gobernante de un imperio. Y también se le llamaba Tiberio Augusto César. Entonces tenía sus tres nombres. El nombre real, que era Tiberio; el Augusto, que era el pontífice máximo, el máximo autoridad, tanto en lo civil como en lo religioso; y el César se refería a la majestad del Imperio Romano como república. Esa es la diferencia, por eso tenían siempre esos tres nombres. En esa época recordemos también que estaba la casta sacerdotal, allá por el señor Anás y el señor Caifás. Sí, señor. Y recordemos a nuestros amados radioescuchas que ¿por qué se dice que eran dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás? Lo que pasa es que el señor Anás estaba sancionado y no podía presidir el Sanedrín, sí, y entonces allá los sumos sacerdotes le nombraron su reemplazo mientras pasaba la ascensión, y por eso era el señor Caifás. Estos señores se dedicaban prácticamente a tapar, llamémoslo así, lo que había sucedido con la muerte del Señor y la resurrección, que ellos ya sabían. Sí. Que realmente era un hecho real que no podían ocultar. Pero entonces ellos, para poder seguir tapando, por eso había una persecución a Pedro, y específicamente a Juan y a los apóstoles, aunque aquí recaía todo, era Pedro, porque era el que hablaba. Juan estaba más bien allá como entre bambalinas, como asesorando. Ese es muy, muy importante. Pero recordemos otro personaje, que era el señor Pilatos. Él estaba. Sí. Mire, Pilatos era un embajador del Imperio Romano, del emperador. Era como el que iba a cuidar toda esa área, ¿no? A controlarla. Exactamente, por eso era procurador. Y él se dedicaba, tenía dos cosas que los romanos hicieron en todo el mundo en esa época, que era hacer caminos, y buenos caminos, de los que hablábamos la vez pasada. Sí, señor. Y otra obra pública era los acueductos. Esas eran las dos obras a las que se dedicaba Pilato. Había otra casta o otro grupo que eran los saduceos. Esa era la aristocracia. Ellos se dedicaban a cuidar sus bienes, tener bien contento al emperador por medio del procurador Pilato y por medio del sumo sacerdote. Y había otro gran personaje. Otro, sí, señor, que era el rey Herodes. El rey Herodes. También era como una dinastía, una casta. El rey Herodes era una dinastía. Sí. Eso venía por allá de 300 años atrás, que era el señor, eran los, ahorita cómo se llamaba esa casta, del rey Herodes. Creo que, no sé si estoy equivocado, sí, de los macabeos, creo que ellos venían de allá, pero también tenían algo de una casta muy marcada. Después cuando nos acordemos, les decimos, amados radioescuchas. Era entonces Herodes, llamémoslo así, ese era un hecho real. Era prácticamente un pelele, sí, del emperador. Y que además ellos como estaban bien, mire que esto es muy, muy importante, porque es igualito hoy en día.
yo estoy bien, no me importa el pueblo como esté. Entonces ellos estaban bien, tenían su palacio, tenían todo. ¿Ese era Herodes el Grande? Ya era Herodes Antipas. Sí, porque Herodes el Grande ya había muerto. Sí, porque lo más curioso es que había Herodes Felipe II, Arquelao, Aristóbulo, Herodes Felipe I, Herodes Antipas, es el personaje que estamos hablando, Herodes Agripa I, Herodías, también está Drusila, Herodes Agripa II, y también de Herodes Agripa se desprende también Berenice, y de Herodías se desprende Salomé. Esta era una casta tremenda, por eso ellos, los reyes, prácticamente formaban parte del poder del imperio. Y por ahí se hablaba de Salomé y se hablaba de Drusila y de Agripa. Esas eran las esposas de los emperadores. Y don Juan, y algo curioso es que Herodes Antipas fue el que mandó a matar a Juan el Bautista. Exactamente. Y continuamos ahora haciendo un recuento de otro punto que vimos el programa pasado y fue relacionado con quiénes eran los que formaban parte de esa iglesia pentecostal. Es decir, quiénes eran sus integrantes. Mi hermano Uriel. Sí, señor. Tenemos, doctor, que aclarar que en sus inicios la iglesia fue compuesta solamente por judíos, pero habían 3 tipos de judíos inicialmente ahí en la iglesia. Los primeros eran los judíos, o los que llamaban los hebreos. Era gente que siempre estuvo ahí en ese territorio. Nunca salieron de ahí. Siempre se mantuvieron ahí, conservaron su idioma y muchas cosas. Entonces, ese es el primer grupo de los que hacía parte también de la iglesia. Sí. Había otro grupo que eran los judíos helenos o helenistas, que eran también judíos, pero que habían sido esparcidos por otros lados y también tenían su descendencia, todo era judío, pero habían adoptado también costumbres griegas, el idioma griego. Yo creo que ellos también ya contaban con la Septuaginta, porque pudo haber sido. Sí, señor. Porque ellos venían todos, era griegos en sus costumbres, han adoptado muchas cosas, pero seguían siendo judíos puros. Sí. No, y mire, Aurelito, que tiene mucha verdad lo que tú acabas de decir, porque ¿quiénes fueron los que elaboraron o mandaron hacer la Septuaginta? Fue los griegos. Sí, señor. En la época del señor Alejandro el Grande, y con sus 4 generales, y especialmente el que se destacó ahí fue el señor Ptolomeo. Sí, y él fue prácticamente el que mandó reunir a los 70 y recopilaron todas las Sagradas Escrituras. Yo no, doctor, mire que algo interesante, yo no sabía que para ellos la versión de los 70, pero creo que fueron como 72 en realidad, pero cada uno aparte. Hizo una versión de la Biblia, ¿sí? Entonces reunieron y concordaban exactamente, por eso dice que es la versión de los 70. Sí, es cierto. Uh-huh. Allá se organizó, llamémoslo así, el estudio o la recopilación de todas las Sagradas Escrituras, pero lo hicieron por separado. Y a medida que iba pasando el tiempo, porque se duraron bastantes años, iban haciendo las recopilaciones y las confrontaciones, y todo iba realmente coincidiendo, y eso es lo que realmente está en el Antiguo Testamento. Pero falta ahí otro, sí, señor, otro grupo. Entonces, este grupo, perdón, doctor, ahí de los griegos, de los judíos griegos o helenistas, eran el grupo más numeroso. Eran muchos más, y aparte de eso eran mucho más inteligentes, porque venían con toda esta cultura griega también. Sí, señor. Eran pues también los prosélitos, eran personas de sangre extranjera. Así. Y que también renunciaban al paganismo y seguían la ley judaica y el rito de la circuncisión. Sí, el programa pasado hablábamos que era como Dios hace todas las cosas perfectas. Está abriendo ya la puerta, uh-huh, precisamente para aunque no hay que confundir los prosélitos con los devotos. Con los devotos. Es muy aparte, porque esa parte, los devotos era gente que ya simpatizaba, creía en el Señor Jesucristo, pero no adoptaban ninguna costumbre judía. Ninguna costumbre, eran, uh-huh, digamos, por separado, no participaban, llamémoslo así, dentro de la comunidad, pero eran gentes que de pronto, esto es una cuestión que uno puede imaginar por la parte histórica, ellos se dieron cuenta, o conocieron al Señor, es correcto, o lo vieron en la cruz, o lo vieron entrar a Jerusalén en el recibimiento. Entonces, uh-huh, ellos realmente creían
en el Señor. Hay una cuestión acá que veo necesario acordar. Ustedes saben las diferencias porque siempre se habla judíos, hebreos, sí, y el otro término es israelitas. Sí, señor. Son tres. ¿Y tiene algún sentido? Y en el fondo, sí, es el mismo pueblo. uh-huh. Hebreo, judío e israelita. Pero los historiadores, y especialmente el pueblo judío, ha hecho estas diferencias. Y ellos dicen, cuando nosotros hablemos de hebreo, uh-huh, estamos haciendo referencia a la raíz, al origen. Ya. Por eso nosotros vemos el pueblo hebreo. Sí, señor. A través de los patriarcas, en Egipto, la entrada. Sí. Cuando se habla de el pueblo judío, se está hablando desde una perspectiva religiosa. Ya. Por eso es que uno habla los judíos, por eso la religión judía. Uh-huh. Ahora, cuando se habla de Israel, se está haciendo una referencia a la política, Ya. al concepto político. Por eso es que existe el Estado de Israel. Qué bien. Esa es una diferencia dentro de esos tres conceptos: hebreo, judío, Israel. Y es bueno aclarar estas cositas y que no nos vayamos a confundir. Cuando uno le llegue hebreo, es el origen, judío, religioso, Israel, político. Estado. Y también hay que recordar que los devotos eran los mismos temerosos de Dios, ¿no? Sí, señor. Esos eran los mismos, se nominaban igual, pero en algunas partes de la historia se le dice solo devotos. Pero no, es lo mismo que los temerosos de Dios, ¿no? Los mismos que los temerosos de Dios, y lo que recalcábamos anteriormente, no eran ni hebreos, No, no eran judíos, eran ni gentiles. eran griegos, Sí, eran gentiles inclusive que... ni eran prosélitos. No, Tampoco. Prosélito tiene su característica fundamental. Entonces, lo que decíamos, yo creo, no sé, Urielito y Carlitos, pero yo pienso que era el inicio, como era el inicio de la iglesia, había mucha gente que vivía, porque es que esto no fue ni años, ¿no? Fue 50 días, un mes, 3 meses después de la muerte del Señor Jesús. Y toda esa gente que estaba en Jerusalén, que vio al Señor entrar a Jerusalén, que lo vio en el templo, reprender a los mercaderes, que lo vieron hacer milagros, que lo vieron después enjuiciado, y muchos de los que gritaron Hosana, Hosana, Sí. al hijo de David, de pronto también gritaron en la plaza del Sanedrín, crucifícalo, y luego en la vía al Calvario, en la muerte. Yo creo que ellos eran esas personas, pero pensemos aquí como ideemos que de pronto ellos no se manifestaban ni lo hacían públicamente por el temor que había dentro de todos estos líderes que anteriormente los referenciábamos: el emperador, los sacerdotes, Herodes, Pilato. No, estaban muy controlados. Esta gente se caracterizaba porque había dejado totalmente la idolatría. Sí, Estos ellos sí devotos no. Sí. habían abandonado sus ídolos. Es la característica principal, ¿cierto? Sí, habían dejado todo Dejaron sus ídolos y creían. Y simpatizaban con el judaísmo, O sea, pero no formaban parte, se circuncidaron, llamémoslo no compartían, no participaban de nada del rito religioso O sea, judío. renunciaron al paganismo. Es correcto. Renunciaron al paganismo. Esto era todo. Había unas otras cositas importantes en ese periodo, y era, este es muy importante, mis amados radioescuchas, compañeros de la mesa, es con relación a que cuando ellos estaban orando, viene el Espíritu Santo sobre ellos, y fueron 3 aspectos. La vez pasada los hablamos, pero lo volvemos a recalcar porque nos parece de suma importancia. Es que los apóstoles andaban escondidos por allá, oraban lejos, por allá en el último rincón, que no los escucharan. Pero una vez el Espíritu Santo llega sobre ellos, dice el primero que hubo una iluminación. De la mente de ellos, sí, Entendieron lo que el Señor les habló. Ujú. Y otro aspecto es que les dio poder, es decir, ya no les dio cobardía de estar allí encerrados, sino que Los así vigorizó para salieron predicar. a plaza pública, Sí. y de ahí el sermón que se bajó Pedro, que se convirtieron 3,000 personas. Y el otro aspecto fundamental de eso es que les dio
algo que no tenían ellos, y es la expresividad, la expresión. Es decir, salían palabras, porque estaban dados por el Espíritu Santo, por el poder, y eso le permitió hablar, y eso le permitió precisamente evangelizar, y esas son tres cositas que queríamos. Entonces, iluminación, vigorización, digámoslo así. Sí, señor. Y también poder para expresar. Y facilidad de oratoria, de hablar, de tener seguridad, de convicción. Porque ese era como ellos tenían ese temor, pero con el Espíritu Santo. Pero es que a veces confundimos ese poder en la actualidad con otra cosa. Con el poder es para declárelo, empodérese, y eso no era el poder del Espíritu Santo. Lo confundimos con algo que se dio en la época de los griegos, que eran los sofistas. Los sofistas eran unos charlatanes. Hablaban bonito, argumentaban bonito, decían palabras, es decir, eran unos poetas, unos maestros, pero en el fondo de lo que decían, nada cumplían. Entonces, esos eran los tales señores sofistas. Hoy estamos llenos de sofistas, doctor. Plagados por todo lado. Sí. Pero está bien que fuera en el mundo secular, uno dice, sí, pero es que es el mundo de ellos. Pero cuando el sofisma o los sofistas están dentro de la iglesia, eso sí preocupa. ¿Qué le agregamos a este último? Bueno, pues ahí antes de esto, pues ya después del Espíritu Santo y de lo que el Espíritu Santo le había dado a todos estos hombres de Dios, o a los apóstoles, se resaltaron las 3 doctrinas esenciales. Esas doctrinas es lo más importante, porque mire, Carlitos, tú lo has referenciado. Siempre que vamos a hacer, siempre en estos programas habrán 3 aspectos fundamentales. Uno es el contexto histórico, no solamente de la iglesia cristiana, sino también el contexto histórico secular. Es decir, de los gobiernos seculares. El otro punto de suma importancia que siempre vamos a tratar, amados radioescuchas, es quiénes eran los personajes. Es correcto. Acá en este periodo prácticamente tenemos los 120, ahí está Pedro, está Juan, pero siempre a través de todos los periodos hasta hoy, el principal personaje es el Espíritu Santo. Es correcto. Yo le digo, Carlitos, la vez pasada. Pero hay otro aspecto muy importante en eso para tratar, y es precisamente las doctrinas. Sí, señor. Ese es el punto que vamos a hablar en el próximo segmento, con referente al periodo apostólico, primer subperiodo llamado Pentecostal. Y como había dicho Carlitos, vamos a abordar un tema muy importante, que es ¿qué era lo que enseñaban estos grandes personajes que ya sabemos que era Pedro, los apóstoles y Juan? ¿Qué era lo que ellos enseñaban? ¿Cuáles eran las doctrinas? Bueno, doctor, al principio la teología o la creencia de la iglesia era muy, muy simple, era muy, muy básica, porque la doctrina ya sistemática ya vino más adelante cuando aparece el apóstol Pablo y desarrolla la doctrina, pero en sus comienzos, en el principio, el carácter mayor, lo que más se caracterizaba doctrinalmente, era el Jesucristo como el Mesías. El Mesías esperado prometido por ellos desde hace tiempo. O sea, ellos reconocieron, este sí es el Mesías que nosotros estábamos esperando, no como los otros judíos también, pero aún todavía siguen esperando el Mesías, que ya siguen esperando el Mesías, sí. Sí, ¿qué otra doctrina podríamos resaltar de ese periodo pentecostal? Bueno, pues la segunda doctrina que podemos resaltar es la resurrección de Jesús. Sí. Para ellos era importante que Jesús, y es que en sí nosotros tenemos que ser muy claros, y es que si el Señor no hubiera resucitado, pues estaríamos perdiendo el tiempo. No tendríamos lo que hablamos, no tendría validez. Claro. Y pues hubiéramos perdido todo este tiempo, estos 2 años hablando del Señor Jesucristo. Pero ustedes pueden ver que la tumba, como se dice, siempre está vacía. Claro, porque donde el Señor no resucite, quiere decir que no fue el sacrificio perfecto, no sirvió para nada. No sirvió su muerte. Y eso es lo que ahí cuando empezamos y lo colocamos en la actualidad, cuando entonces que Jesús vino, resucitó, ascendió a los cielos y también vino a pagar un precio grande por nosotros. No por darnos un carro, una casa, una beca, o por darnos dinero o fama. No, porque si no hubiera sido muy vano, un pago muy injustificado, entonces no hubiera servido de nada. Sí, señor. Y otra de las doctrinas que se enfatizó en ese periodo pentecostal
fue precisamente el regreso de Jesús, es decir, la segunda venida. Sí, señor. Y es muy importante porque sopesando estas tres doctrinas, la del darle validez, veracidad y resaltar que en Jesús, con su venida, su prédica, su muerte, su resurrección y su ascensión, no había ninguna duda de que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido por Dios desde el Génesis, por los patriarcas, por los profetas y por toda la palabra de Dios que indicaba la venida del Mesías. Aquí no quedaba ninguna duda de lo que tú decías, Urielito. Era algo muy sencilla la doctrina, porque en esa época, claro, ellos enseñar para argumentar ante el emperador, ante el rey, ante la casta sacerdotal, ante todos los grupos, de que realmente Jesús era el Mesías, no era cosa fácil para ellos, pero ellos no era porque no lo supieran, ellos sabían que sí realmente era, sino que ellos querían ocultar. Entonces es una doctrina muy sencilla. Y la de la resurrección, yo creo que en el inicio del programa hicimos un segmento en donde hablamos precisamente de la resurrección del Señor, de las evidencias y cómo Él se le presentó o se le apareció a muchas personas. De tal manera que eso no quedaba ninguna duda, porque la prueba testimonial era incontrovertible y se sabía que Jesús había resucitado. Por eso esa doctrina era de suma importancia. Y la última, el regreso, que es la que estamos esperando y está en la palabra de Dios, también está inclusive desde los libros proféticos, está ya la segunda venida. Lo dice Daniel porque esa es la última semana que se debe completar. De tal manera, amados redescuchas, que estas tres doctrinas no las vayamos a olvidar, que es Jesús es el Mesías prometido. Sí. Jesús resucitó y Él va a regresar. Don Juan, algo que resaltar de estas tres doctrinas, o también algo importante, el testimonio de los miembros de la iglesia era el arma con que se había de llevar el mundo a los pies de Cristo. Se contaban con 120 discípulos que predicaban el Evangelio. Era importantísimo el testimonio, pero ahora el testimonio como que es muy poco, ya no se le tiene validez a eso. Ahora, a veces dicen, que sí, muy bonito que Dios cambia, restaura vidas que han sido afectadas por tantas cosas, pero ¿por qué no también se resalta una persona que nunca ha estado en tantas cosas y Dios lo salvó? Porque yo creo que ese es el mejor milagro que puede tener una persona, es recibir su salvación. Y el testimonio empieza a demostrar a muchas personas, pero ahora el testimonio no lo vemos como tan claro en la mayoría de los creyentes. Mire, Carlitos, que tú has tocado un punto de suma importancia para el cristianismo hoy en la posmodernidad. Claro, el Señor en su amor, en su misericordia, en su gracia, nos da la vida, la salud, el alimento, el vestido, el abrigo, todo lo que nosotros necesitamos para vivir cómodamente. Sí, señor. Pero lo que resalta, Carlos, es que el mayor milagro, no para la época pentecostal solamente, ni a través de la historia, sino hoy, el milagro más grande es que yo, Juan de Jesús, siendo un pecador, siendo un hombre del mundo, siendo un hombre soberbio, por gracia el Señor me ha salvado. Salvado, sin mayores méritos míos. Ese es el mayor milagro, ¿cierto, Urielito? Sí, señor, doctor. El testimonio de ellos, pero también la predicación de ellos, porque ellos reciben el Espíritu Santo, estos 120, y todos predicaban el Evangelio. Todos predicaban en esas tres doctrinas básicas, eso es lo que ellos predicaban, no predicaban nada más. El Evangelio, y eso es lo que ahora nosotros estamos resaltando con estos programas. Esa es mi pregunta. ¿Qué estamos haciendo también? Estamos predicando porque todos tenemos también el Espíritu Santo. Exacto. Necesitamos ser todos predicadores del Evangelio. Todos debemos ser predicadores. Todos debemos ser predicadores porque hay que cumplir la gran comisión. Es correcto. Es un mandato. Y mire que no alcanzamos ya hoy a tratar ese segmento, pero en el próximo vamos a tratar precisamente las características, llamámoslo así, o cualidades y calidades de esos creyentes. ¿Cómo eran ellos y cómo era que realmente daban testimonio?
Amado Radio Escuchas, se nos ha agotado el tiempo, o si hay alguna otra nota, Urielito, Carlitos. Sí, Uriel, que iba a comentar algo. ¿Sí? No, es que simplemente toda esta gente era gente sencilla. Como señor. Ustedes, como nosotros, normalita, gente normal. O sea que tenemos que tener escoltas para predicar ahora. Nada, era gente, ¿En el próximo? gente normalita, pero con un poder sobrenatural que era la obra del Espíritu Santo, que eso nos quede claro. En el próximo vamos a tratar esas cualidades y esas calidades de lo que debe ser el creyente y lo que era en esa época. Amado Radio Escuchas, les agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que el Señor los guarde, los bendiga. Que tengan una semana llena de alegría, de gozo y de paz. Hasta otra oportunidad.